Vamos ahora sí a la clase. Tengo una clase bastante especial, tomó un vuelo hacia otro lado que me encantó verlo desde este lugar. Una historia bastante conocida, les prometí que les iba a hablar de Jacob con Labán. Es algo bastante conocido, pero visto quizás desde un plano que no lo han visto en otro momento, por lo menos me gustó verlo y estudiarlo de ese modo. Como siempre, Samantha tiene diapositivas hechas para que los versículos puedan seguir mejor los versículos, pero antes de, antes de compartir los versículos, yo les debo una mini parte que no llegamos, que es como si fuera una conclusión hasta ahora de algunos puntos que hemos visto en las dos primeras partes de Mentores o Padre, parte 1 y parte 2. Si recuerdan bien, vamos a hacer un poco de énfasis nuevamente en Colosenses 1:21 y también un poquito recordar lo de la historia del hijo pródigo, porque nos va a ayudar a a comparar algunos aspectos y también a poder comprender la revelación que Dios tiene para el día de hoy. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido que lo que vimos del hijo pródigo pudimos verlo a la luz de lo que el apóstol Pablo nos enseña en Colosenses 1:21? Habíamos aprendido que el apóstol Pablo decía que eran extraños o extranjeros o enemigos en sus propias mentes, o sea, según su propio entendimiento, pero no a la mente de Dios. Entonces compartíamos el hecho de que a veces pensamos que alguien está perdido por su mal comportamiento, porque se ha alejado un tiempo de Dios, o porque ha tenido alguna acción desalineada, y pensamos que Dios lo mira así como perdido. Y no es lo que el apóstol Pablo nos enseña, sino que el problema lo tiene la misma persona en su propia mente y en su propia concepción de sí mismo. ¿Mm? Y a veces es algo bastante complicado de salir. Por eso, eh, como parte de los mandamientos, dice, ama al Señor tu Dios como a ti mismo. Es muy importante amarse a uno mismo y es muy importante tener la identidad correcta y justa de uno mismo. Porque Dios nos sigue valorando y amando aún perdidos o aún un poco desalineados. Hablábamos que al contrario, cuando alguien pierde algo, parece que más lo valora y más lo quiere tener y más lo aprecia y no sabe cómo hacer para recobrarlo. Eso nos enseñan las parábolas de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Entonces comprendimos que esa revelación tan importante nos dejó el apóstol Pablo en Colosenses 1:21. Entonces es muy importante que a pesar de cuál sea o cuál haya sido nuestro comportamiento, nos podamos ver a nosotros mismos según la sangre derramada y según la obra consumada de Cristo en la cruz, sabiendo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que la imagen y semejanza de Dios no dejó de existir por un mal comportamiento, un mal pensamiento, por habernos extraviado, como tampoco ocurrió en Adán. Lo que tuvo Adán es un problema en la relación que tuvo con Dios. Lo que tuvo Adán es un problema en su memoria, en su distorsión de quién él era. Por eso dijo que y seré como Dios, le creyó a la media mentira, media verdad, engaño del diablo. Pero el potencial, la autoridad, la semejanza de Dios en él, la imagen de Dios en él, estaba intacta. ¿Sí? Entonces, eso hemos visto la clase pasada y eso lo hemos también analizado a la luz de entender la importancia de un verdadero padre en la fe, viéndolo también con la famosa historia del hijo pródigo. Hay otras enseñanzas en el nivel anterior, creo que fue en marzo, a muchos les trajo mucha revelación y mucho entendimiento lo del hijo pródigo, y podemos sacar varias conclusiones a partir de este hombre, esta figura, de este padre en la casa que permanece firme esperando a que el hijo vuelva. Para los que quieren anotar lo pueden hacer, igual esto va incluido en el manual.
son algunas diferencias que les voy a marcar entre mentores, entre tener mentores y tener un padre, a la luz de lo que hemos visto hasta ahora. Número uno, un padre nunca cambia de domicilio. Lo vemos en la historia del hijo pródigo. El hijo se fue y volvió, y el padre permaneció en su lugar. El padre no cambia de domicilio. También hicimos el ejemplo este que a veces nuestros hijos han elegido otros caminos de los cuales estamos muy en desacuerdo a veces. Sin embargo, papá, mamá, el espíritu paternal de la casa sigue en el lugar esperando que ese hijo vuelva en sí, como el caso del hijo pródigo. Para que esos hijos saben dónde está papá. ¿Dónde está el espíritu paternal? Hablo de papá, pero en realidad es papá y mamá. Estoy hablando de la gracia paternal que fluye a través de nuestro Dios paternal. Sabe dónde está papá, sabe cuál es su WhatsApp, sabe cuál es su dirección, sabe cómo acceder de vuelta al padre. Número dos, el padre no cambió su pensamiento referente a su hijo y a la relación que está garantizada entre ese padre y ese hijo. Era el hijo el que tenía un concepto erróneo de sí mismo. El problema de concepto lo tiene el hijo de sí mismo, no el padre. Un mentor no siempre tiene el pensamiento correcto de un hijo, que en realidad ni siquiera es el hijo, o del cristiano, o del discípulo, porque ni siquiera lo conoce como lo conoce el padre. Entonces no puede tener un concepto correcto de alguien que ni siquiera conoce. Un ejemplo muy gráfico y tremendo es Ana, la mamá de Samuel, cuando llora tan amargamente, tan desesperadamente, y aquel que debería haber funcionado como padre espiritual la trata de ebria. Esta mujer que se sentía tan mal por no quedar embarazada, encima de que está sufriendo esta afrenta, este dolor de no ser madre, tiene que aguantar la pavada que le dice el supuesto padre espiritual o el guía, el sacerdote del momento, tratándola de ebria. Imagínense lo feo que es para una mujer o a cualquiera de ustedes que alguien la trate de ebria. Pero cuánto aún peor en una sociedad de ese tiempo y una sociedad de hebreos. Algo tremendo. Entonces, Elí con Ana no pudo discernir lo que había en el corazón de Ana. Había una desconexión por no estar fluyendo en el espíritu paternal correcto. Número 3. El padre siempre espera en casa al hijo a pesar de sus errores. El padre ama, acepta, apoya a pesar de los errores. Un verdadero padre en la fe, un verdadero padre natural, alguien que fluya con el espíritu paternal, no es que apoye los errores o apoye el mal proceder del padre o el mal caminar de ese hijo. Apoya al hijo a pesar de su accionar. En cambio, un instructor o un mentor a veces puede marcar errores, puede marcar un camino mejor o puede señalar errores, pero no necesariamente se va a tomar el tiempo para corregirlos, para mostrarle por qué, cuál es la raíz, qué debe ser rectificado en su carácter, cuál es la nueva dirección que debe tomar. Número 4, el padre siempre está listo para restaurar la relación. Un verdadero padre en la fe considera esa relación con su hijo espiritual como algo de por vida, como un matrimonio sin quebrantarse, como un pacto. Número 5. Al padre le interesa al hijo por sobre todas las cosas. Por eso busca restaurar siempre la relación. Lo que le interesa al padre es el hijo. ¿Cómo se vincula con el hijo? Es por medio de su relación con él. Por eso valora de manera alta la relación con su hijo. En cambio, muchas veces los instructores, especialmente aquellos instructores muy ligados a lo institucional o que tienen cierta lealtad institucional, muchos instructores tienen más lealtad con la institución que
con los discípulos. O sea, le deben más respeto, vehemencia, ¿cómo se puede decir? Fidelidad, ¿sí? Honra a la institución que a aquellos que reciben su instrucción. Porque es la institución la que lo apoya, es la institución la que lo puso, es la institución la que lo respalda. Entonces su permanencia en su función depende de la institución. En cambio, los líderes que tienen la unción de David no dependen de una institución. Por eso David dice que fue ungido por los príncipes en Hebrón y luego con esos mismos príncipes subió a Sión. O sea, no solo fue el profeta Samuel el que reconoció de parte de Dios la unción sobre David, sino que los príncipes llegó una instancia en la cual dijeron, tú eres el ungido, te hemos visto en la batalla, te hemos visto vencer, reconocemos la próxima estación, el próximo mover de Dios, el reinado de Dios por medio de tu mano, a vos te reconocemos. David se debe a Dios, David se debe a aquellos que él formó, entrenó, discipuló y a aquellos que él convirtió en sus hombres. No se debe a una institución. ¿Se entiende? O sea, no es que se debe de manera demagógica, sino que se debe en el hecho de que ahora que voy a ser rey, les voy a demostrar que en realidad ustedes no se equivocaron cuando vieron la unción de Dios sobre mi vida. No hay nada de institucionalismo. Muchas veces el instructor que está tan ligado a lo institucional mira su tarea, su carrera, su CV, su reputación, como algo aún más importante, su visión, lo que lo mandaron a hacer, como algo más importante aún que las personas a las cuales debería estar sirviendo y las cuales debería ser el motor por el cual hace lo que hace. Acá hay para que lo vean más fácil, tiene que haber un paralelismo con lo natural, ¿no? Para que cualquiera de ustedes como madre o como padre, casi todo lo que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan, desde que proyectan cosas en la vida, planes, siempre piensan en sus hijos y en su familia y en lo que van a dejar a sus hijos, a sus nietos y en lo que van a compartir en su matrimonio. Cuando uno piensa así, piensa de manera generacional y no piensa egoístamente para uno. Un verdadero líder en la fe, ¿cuánto más debería serlo un verdadero líder con configuración de padre? Y por último puse número 6, el éxito, puede haber muchas otras conclusiones, pero lo resumí en 6. El sexto dice, el éxito de un padre se garantiza al ver al hijo crecer y madurar. Por eso es muy triste cuando luego de la generación de Josué se dice que hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Mm? La verdadera alegría de un padre en la fe es ver crecer a sus hijos y ver madurar a sus hijos. El sábado pasado en nuestra casa de fe, en coincidencia con el Día del Niño, en realidad lo íbamos a hacer en otra fecha, lo hicimos en la fecha del Día del Niño, los niños dirigieron la reunión y participaron de la oración, de la ofrenda, predicaron, hicieron algo hermoso y pudimos ver la mano de Dios sobre ellos. Tenemos instancias también, que bueno, va a ser este próximo sábado, que hacemos que los hijos de la casa, ese, un día, cada tanto, yo no predico, yo no hago nada y los hijos toman el mando. Necesitamos ver a los hijos madurar, necesitamos ver a los hijos tomar responsabilidades, necesitamos ver a los hijos en acción y ahí yace el éxito, el regocijo, el gozo del padre, viendo a los hijos pararse y crecer y siendo esos oikodomos que hablamos a principio de año, esos hijos mayordomos. Ahora sí podemos ir a las diapositivas. Vamos a empezar con Génesis 25. Es una historia que conocemos mucho, pero quiero leer bastante Biblia. Me gusta que haya bastante Biblia para que podamos centrarnos bastante en la historia y recordar algunos puntos, aunque muchos de ustedes la conocen. Así que, pero voy a leer un poco rápido, ¿sí? Porque si no, no llegamos con el tiempo. Dice Génesis 25, 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová
por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. El 23 hay una palabra de parte de Dios diciendo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, un pueblo será el más fuerte y el otro pueblo más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Acá está hablando de los mellizos, Esaú y Jacob, que aún desde el vientre de la madre, Dios había dispuesto que uno iba a servir al otro, ¿sí? Que iba a haber uno que iba a ser más fuerte y que iban a cambiar lo supuestamente esperado o lo tradicionalmente esperado. Iba a haber un shift, como se dice en inglés, y en vez de el mayor ser servido por el menor, iba a ser al revés. El mayor iba a servir al menor. Iba a haber un cambio, iba a haber algo transaccionado. Esto lo podemos ver desde el vientre, o sea que había algo, una disposición de Dios, a pesar que naturalmente, biológicamente y por tradición judía, el primogénito era Esaú, terminó dándose vuelta la historia y terminó como primogénito Jacob. Seguimos adelante y vamos a ver que en el versículo 27 dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Acá había algo disfuncional ya en la propia familia, donde había cierta preferencia de Jacob, perdón, de Isaac hacia Esaú y de Rebeca hacia Jacob. Para hacerle como un paralelismo, recordemos que las mujeres suelen ser el espíritu maternal, ¿sí? Y el espíritu de la iglesia, ¿m? Suele ser un símbolo de la iglesia. Podemos ver que Jacob se crió maternalizado, o sea, la madre era más fuerte en su vida que el padre. De hecho, es la madre la que lo dirige hacia tomar la primogenitura. Avanzamos hasta el 31, creo que es, donde dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y concluye diciendo algo tremendo. Así menospreció Esaú la primogenitura. Acá vemos algo tremendo. Esaú, si bien era amado por su padre Isaac, despreció la extensión de su padre en su vida, o sea, la primogenitura. La primogenitura tiene que ver con el legado del padre, con un lugar especial del hijo, del primer hijo, como una continuidad del padre y aquel que ocupa un poco el lugar del padre. Como ese hijo también, podemos hacer un paralelismo con el hijo Iconomos, que vimos cuando enseñamos sobre la gracia y los portadores de gracia. Este, Esaú, despreció un cierto pacto de unidad que tenía que haber tenido con su padre. Valoró lo terrenal y lo pasajero, lo temporal, con la excusa de que iba a morir. Solucionó sus problemas pasajeros, o sea, con la excusa de que algún día iba a morir, solucionó un problema pasajero. O también podríamos decir que llenó un vacío temporal a expensas de entregar su derecho de hijo primogénito. ¿Cuántas veces en la vida se nos cruzan decisiones que desprecian o menosprecian las cosas, los principios y las cosas que tienen que ver con valores importantes que deberían impulsar, motivar y ser hitos en nuestra vida cristiana?
Ojo, la Biblia lo expresa lisa y llanamente en el versículo 34, al final del versículo, como leímos recién, diciendo, así o de este modo, Esaú menospreció la primogenitura. Vamos ahora al capítulo 26, versículo 34 de ahí de Génesis, que dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para sus padres, para Isaac y para Rebeca. La elección de su esposa, la elección de su matrimonio, produjo amargura de espíritu para sus padres. La práctica de Esaú de no valorar lo establecido en la casa era ya algo habitual. Él había decidido hacer sus propios caminos, sin poner oído atento a las palabras de sus padres, ni de su madre, ni de su padre. Una vez más, decide por preferencias en vez de decidir por principios. Y por su decisión vemos que no le importa las enseñanzas de su padre, la cultura de la casa, los estándares de la casa, sino que va en búsqueda de mujer de los seteos, de mujer pagana, de mujer que no conocía el pacto con Dios. Esto causa o produce amargura de espíritu en Isaac y en Rebeca, sus padres. O sea que no fue una instancia solamente la que tomó una mala decisión por un mal momento, o por sentirse bajo de ánimo o lo que fuere, sino que era algo habitual ya en él, tomar caminos, tomar por un camino paralelo, contrario, ¿m? Que producía malestar, amargura, y no eran decisiones de pasajeras, no eran decisiones de, bueno, la ropa que me pongo, no, era algo trascendente como un matrimonio, como la primogenitura. Avanzamos un poquito más en Génesis 27. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él le respondió, venme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Versículo 4. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Rebeca estaba muy atenta a ver cómo podía dirigir a Jacob hacia ese destino. Podemos tener el mejor padre en la fe, pero si no decidimos estar en pacto de fidelidad, no producirá los resultados planeados por Dios. Rebeca va con la noticia a Jacob. Por es Jacob, o sea, su hijo, al hijo que estaba protegiendo, al hijo que le estaba ejerciendo cierta maternalidad y estaba haciéndolo y tratándolo como una madre trata a su hijo, pero muy enfocada. Tuvimos mucho tiempo un liderazgo, una iglesia, hermanos en la fe, bajo modelos pentecostales quizás o modelos carismáticos, mucho tiempo una maternalidad a la iglesia, un trato de maternalidad a la iglesia. Y si bien es importante el cuidado, el cariño y un montón de cosas, nadie madura o nadie termina de tener la estatura que Dios demanda de ese hombre y de esa mujer en la fe solamente con un espíritu de Rebeca cuidando de ese niño y cuidando de esa niña que reciba lo mejor de Dios. Necesitamos padres en la fe, necesitamos la gracia paternal, que no solo nos cuiden, nos contengan, nos valoren, nos llamen por teléfono, nos escuchen, oren por nosotros. Necesitamos una gracia de verdaderos padres en la fe que nos engendren con palabra que sale de los labios de Dios, como
Pablo lo hizo con los corintios, por ejemplo, que la revelación los empoderó y que la revelación de un verdadero padre nos debe disciplinar, nos debe circuncidar como eran circuncidados los judíos. Circuncidar en el tiempo de la gracia tiene que ver con quitar toda carne o toda mundanalidad de nuestro corazón, de nuestra mente. Por eso eh, el antiguo pacto habla de circuncisión de prepucios y en el nuevo pacto habla de circuncisión del corazón. Eso lo hace un verdadero padre en la fe, que no solo tiene amor, como puede tener una madre, pero también tiene un cuchillo que corta, que corrige, que endereza, que alinea según los planes de Dios. Entonces, Rebeca va con la noticia a Jacob, pre-Jacob, o sea, el hijo que quiere madurar, el que debe decidir transicionar y moverse para capturar esa primogenitura, que ya estaba disponible, porque su hermano ya la había despreciado, ya estaba disponible, ya podía tener acceso a eso, porque su hermano la había dejado disponible para él. Avanzamos hasta el 6, donde dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Acá de vuelta vemos la actividad de, de Rebeca como este espíritu maternal que te soluciona las cosas. ¿Quién no le gusta tener una madre que te solucione las cosas? Que te planche la ropa, que te haga de comer, que te atienda, hijo, te falta esto, te falta aquello. ¿Quién no le gusta tener una madre así? Y ese modelo, bueno, los que tenemos familia italiana más que nadie, ese modelo que a veces lo vemos en nuestras casas, también lo hemos copiado en las iglesias. Alguien hace algo por vos, alguien te llama, alguien te ayuda, alguien te aconseja, alguien te da el libro para que estudies, alguien te hace esto, ¿eh? Y tú terminas malcriando en la fe. Te sentís mal, alguien ora, tenés que tomar una decisión, alguien te dice lo que tenés que hacer. Es hora, es tiempo de que nos paremos firme en la fe y tomemos el propio rumbo, tomando la primogenitura de hijos que Él nos ha dado. Ya está disponible por la obra consumada en la cruz, pero nosotros tenemos que asirnos de eso. Por eso el apóstol Pablo dice, voy a asir aquello que primero fui yo asido. En la estación anterior decíamos que me liberen, que me sanen, que alguien ore por estos pensamientos que tengo, que alguien corte estas ataduras. No sé, he escuchado a gente decir, pastores, venir al doctor Ben y decirle, necesito un libertador, financiero. Siempre buscamos como que alguien haga algo por mí. Ese es el espíritu de la maternalidad. Que alguien me ate los cordones, que alguien me peine, que alguien me panche la ropa, que alguien me haga la comida calentita, que alguien me haga la cama. Todo eso llevado al plano espiritual. Rebeca hacía un poco eso con Jacob. Pero fue Jacob el que tuvo que determinarse a decir, es mi tiempo para tomar mi primogenitura porque mi hermano no la está valorando. Mi hermano la está despreciando. Mi hermano se está desalineando. Avanzamos ahora y vamos hasta el versículo 22, que dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Empezó a haber un reconocimiento, ¿sí? Del padre con el hijo. 26. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, acá está la bendición que le profirió Isaac a su hijo Jacob. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, dice el 28, y abundancia de trigo y de mosto,
Sírvanle pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Acá sonamos. Vino Esaú, se dio cuenta de lo que estaba pasando. E hizo él también guisados y se lo llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Miren lo que le preguntó. ¿Quién eres tú? A Jacob no le preguntó eso. Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Por medio de la pregunta que Jacob le hace, perdón, que Isaac le hace a Esaú, ¿cuál es la pregunta? La sencilla pregunta, ¿quién eres tú? Pregunta que apunta hacia la identidad. ¿Quién eres tú con respecto a mí? ¿Quién eres tú? De alguna manera, esta pregunta denota una falta de conexión. ¿Qué vimos la semana pasada? Extranjeros, extraños, enemigos. Frente a la ausencia de fidelidad en el pacto por parte de Saúl, hay problemas de identificación entre hijo y padre. Siempre que hay problemas de fidelidad o de lealtad, va a haber problemas de identificación en la relación de un padre en la fe y de un supuesto o proyecto hijo en la fe. Si bien al estudiar en detalle la clase pasada, Colosenses 1:21, descubrimos, y hoy también lo repasamos, que estar extraviados y ser enemigos se produce en nuestra propia mente, pero no en la mente de Dios. Y también lo vimos con mucha claridad en la historia del hijo pródigo. Vimos cómo a pesar de que el hijo se veía a sí mismo como un perdido, intentando volver a la casa de su padre y al padre de la casa, el padre nunca dejó de reconocerlo como su hijo. Para hacer un paralelismo con esto, el hijo que esperó, perdón, el padre que esperó al hijo, nunca perdió visión de su hijo. Nunca le dijo quién eres tú, nunca, nunca hizo un esfuerzo para tratarlo como un hijo. Nunca cambió, modificó su afecto hacia él, el lugar que él tenía en la casa y en el corazón del padre. Por eso dice, vayan y hagan, maten el becerro y hagan una fiesta para él. El hijo con Esaú es diferente acá. Y acá hay un paralelismo que tenemos que hacer porque es diferente. No es igual con Esaú que con el hijo pródigo. Él no es un hijo extraviado por medio de un mal comportamiento solamente, sino uno que ha violado el pacto por medio de menospreciar su primogenitura. Nadie es tan perfecto y nadie de los que estamos acá podemos decir, bueno, el que esté libre de pecado, dijo Jesús, tiene la primera piedra. Nadie puede decir acá, nunca falló, nunca hizo algo medio desalineado. Acá está hablando de algo más tremendo, que fue el menosprecio al pacto, el menosprecio hacia la primogenitura. No es igual que el hijo pródigo. El hijo pródigo también tuvo la instancia que volvió en sí. Y aunque se conformaba en volver a la casa, aunque sea en la posición o en el lugar de un jornalero, mientras vemos que Esaú quiere volver a ser el receptor de la bendición, aquel que recibiría la bendición, a toda costa, sin entender que quería alcanzar a alguien, algo que nadie se lo había quitado ni negado, sino que él mismo lo había menospreciado. Muy diferente al hijo pródigo. El hijo pródigo malgastó la herencia. Esaú lo que hizo es menospreció, desvaloró, tuvo en poca estima la primogenitura, el lugar, la relación con su padre, el pacto con el padre. Versículo 33. Dice, y como consecuencia de esto, se estremeció grandemente su padre, Isaac. Y al estremecerse, dijo lo siguiente,
¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le dije, y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme, también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Algo totalmente torcido hizo Esaú, porque no le contó la verdad al padre, no le contó que él había renunciado a su primogenitura. Lo cuenta, muy típico de cuestiones de hermanos, que mejor ni hablemos, ¿no? Cuando los hermanos tergiversan las cosas ante el padre o ante los padres se arman grandes líos. Y él tergiversa acá la historia, pensando o autoengañándose o tratando de engañar al padre que el hermano siempre había tratado de sacarle a él. Cuando si lo vemos con la palabra profética al principio, ya Dios había determinado que el menor iba a ser servido por el mayor, y el menor era Jacob, y Esaú lo había decidido. Entonces, versículo 37, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? 38 dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Alzar la voz, ponerse a llorar, no fue suficiente. Muchos lloran, pero toman malas decisiones. Orfa también lloró, pero se fue. Se alejó de la casa de Dios, de la casa de pan, se alejó. No se alejó de su suegra solamente, se alejó de aquella que podía vincularla a lo verdadero y a los planes de Dios. Esaú se llenó de amargura por su hermano y lo llegó a odiar, dice la Biblia. Pero había sido él el que le dio acceso a que Jacob fuera bendecido. ¿Cuántas personas se llenan de bronca, de odio, culpan a otros por cosas que ellos permitieron, por cosas que ellos dieron acceso? Y cuando ven las consecuencias de esas decisiones que tomaron, como también tomó una decisión en las cuestiones matrimoniales, Esaú, después ven las consecuencias que le caen encima, se amargan, odian, se llenan de bronca contra alguien, cuando fueron ellos los que se desalinearon y menospreciaron lo que deberían haber tenido en alta estima. Versículo 41 dice, y aborreció, lo que decíamos recién, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ya maquinaba matarlo. Si seguimos un poquito la historia, y es a donde quiero llegar para el cierre, es cuando Rebeca, su madre, lo orienta a Jacob a elegir su esposa. El versículo 43 le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Era brava Rebeca, estaba en todos los detalles, era una madre tremenda. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano. Si era hermano de Rebeca, entonces era el tío de Jacob. Tío, acuérdense de tío porque tiene después un paralelismo que les quiero revelar. Era tío. Y moran con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et,
Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero mi vida? O sea, se equivocó tu hermano con el matrimonio incorrecto que tuvo, no quiero que te equivoques vos también. Capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujeres de las hijas de Canaán. También el padre lo aconsejó a Jacob con el matrimonio. Levántate, ve a Padaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que mora que Dios dio a Abraham. Vemos toda una bendición apostólica. Lo apostólico tiene que ver con envío. Isaac, en acuerdo con Rebeca, lo están enviando apostólicamente a multiplicarse, a fructificar, a generar una familia de bendición. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Esaú pudo ver con sus propios ojos la bendición paternal y apostólica de envío proporcionada por Isaac hacia Jacob. El cumplimiento o en compensación de su fidelidad, de su lealtad, de valorar la primogenitura, de valorar el lugar de hijo, fue el receptor de tanta bendición de parte de su padre. Estoy hablando, por supuesto, de Jacob, y Esaú fue testigo de esto. También fue testigo de la obediencia de Jacob, como la vemos en el versículo 7, que dice, y Jacob, que había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. O sea, entendió lo que su padre le estaba aconsejando que no era para su bien y se desconectó de eso, valoró eso. Versículo 8, y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de su otra mujer. O sea, siguió descargándose más y más Esaú, siguió yendo para lugares que nadie lo mandó a ir, y yendo hacia Ismael, hacia cualquier otro lado, menos, o sea, veía el ejemplo de su hermano, veía la obediencia, veía cómo el padre lo dirigía, lo bendecía de acuerdo a su obediencia, y él seguía por sus caminos por otra vía paralela, contraria, opositora a lo que su padre había determinado. Luego vamos a ir un poco más adelante hasta el capítulo 29, versículo 10, donde dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Fue como una buena primera vista, vio a Raquel y quedó el muchacho enamoradísimo, ¿sí? Vio algo en esta mujer. Versículo 14. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Labán reconoció una familiaridad de Jacob hacia él y de él hacia Jacob. Pero esta familiaridad no fue suficiente para demostrar lealtad de Labán hacia Jacob o demostrar. Hablábamos al principio de la clase que un verdadero padre en la fe está más enfocado en el bienestar, en el crecimiento, en la madurez de los hijos y no en su propio avance o en su propio renombre, reputación o CV. Vamos a ver acá cómo actúa Labán, si actúa o no como un verdadero padre. Por eso les dije que Labán era tío. Ojo con esto. Avanzamos, ya vamos a ir cerrando. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde. Dime cuál será tu salario
Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió, podríamos decir, así fue fiel Jacob por Raquel 7 años. 7 años trabajó por Raquel y le parecieron como pocos, porque la amaba mucho. La amaba tanto que trabajar 7 años le pareció poco. Podemos acá ver la figura de Labán, que era el tío, de alguna manera como un paralelismo. Lo podemos ver a este tío, o la figura del tío muchas veces en la Biblia, salvo alguna excepción como Mardoqueo, pero la figura del tío está hablando que no es padre. Un tío nunca es un padre. Un padre corrige, un tío por ahí malcría. Y visto desde este lado, este tío Labán estaba más enfocado en su emprendimiento, en su empresa, en su institucionalismo, que en el bienestar de, de su hija natural y en fluir como un padre fluye hacia un hijo espiritual. Vemos a Abraham, a pesar de lo desaliñado que es Lot, cómo Abraham funciona con una gracia paternal que lo caracterizaba. No así Labán. Entonces, esta figura de institucionalismo por parte de Labán, la, la institución nunca te dará lo que te pertenece. Aquello que amas, aquello que tiene tu pasión, te lo va a dar en parte en cuanto y en tanto y en cuanto tenga un beneficio personal aquel que te lo da y la institución. O sea, amo a Raquel, pero te doy a Lea primero, porque me sirve que así sea, porque a mí me conviene que así sea. No estoy enfocado en vos, en lo que amás, en cuál es tu pasión, en cuál es tu propósito, en qué ha Dios determinado para tu vida. Dice el versículo, el final del versículo 25, Labán Jacob le responde a Labán, ¿no te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Se sintió defraudado Jacob por el accionar de Labán. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Jacob estaba acostumbrado a que cuando Dios quiere algo, invierte las cosas. Lo invirtió con él. Y Jacob no estaba condicionado por lo estructurado, lo religioso, lo institucional, la costumbre. Siempre primero damos la mayor y luego damos la menor. Jacob no tenía esa estructura porque Jacob estaba totalmente guiado por la voluntad de Dios, que cuando Dios quiere revertir algo y poner al segundo primero y el primero segundo, lo hace. Entonces, él no se condicionó con eso, sino que su pasión por Raquel era superior. Pero, de alguna manera, esto le sirvió a Labán. No estaba diciendo una mentira. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Cumplió la bárbaro, Labán. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer y dio Labán a Raquel su hija por sierva vila, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Labán usó las costumbres, la tradición de no dar la menor antes que la mayor como una excusa para su propio beneficio. Le vino como anillo al dedo, decimos en Argentina. Le vino bárbara la excusa. La religión, el institucionalismo, la tradición, la historia que tenemos en este lugar de hacer las cosas de este modo, me da aval a mí para lograr mi capricho o lo que yo quiero en pos de tener un beneficio personal. Ese no es el espíritu de un verdadero padre en la fe, sino el espíritu del institucionalismo. Y una institución nunca puede ser un padre. Una institución puede cumplir un lugar jurídico, legal, un lugar de ordenamiento, pero tiene que nacer verdadera paternidad, verdaderos corazones de padres que cubran a hijos en la fe.
Un verdadero padre en la fe, no digo que sea imposible que en una institución, hay instituciones que pueden tener hombres que le nace ese espíritu paternal y no usan el institucionalismo como excusa para lograr beneficios propios. Lo he visto, es real. Lo que digo que aquellos que se mueven con el espíritu de institucionalismo como la van, pueden llegar a ser como máximo un buen tío, pero nunca un buen padre en la fe. Pueden ser un buen mentor, un buen instructor, alguien que tomes alguna buena enseñanza, pero nunca te va a engendrar en la fe y te va a llevar, y menos te va a llevar a la madurez. Es imposible que lo haga con las herramientas que le da la institución. Solo lo va a poder lograr con la configuración paternal que viene de lo alto. Jacob lo bendijo. Jacob declaró proféticamente lo que venía para su hijo. Jacob, coincidieron las palabras de Jacob a pesar de su confusión, a pesar de su ceguera, a pesar de la, esta trampa en el medio, a pesar de todo ese ambiente, a pesar de que la madre metió la mano, a pesar de todo eso, el accionar de Jacob fue tan tremendo que coincidió con lo que Dios había estipulado desde el vientre sobre esos gemelos. Coincidió, porque era un padre en la fe, un padre, un patriarca que supo manifestar, transferir, guiar a su hijo en la fe, aún con equivocaciones, porque dice que mientras los iba criando, su corazón se movía más hacia Esaú que hacia Jacob. Aún con esa debilidad paternal o con ese error paternal, aún así pudo soltar, expandir, impartir de su propio espíritu para que el propósito de Dios, no solo sobre Jacob, sino sobre todo en la nación, porque Dios levanta luego a Jacob como uno de los patriarcas y una de las tribus, como alguien llamado a, con una mentalidad patriarcal también. Por eso dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob pudo continuar, perdón, Isaac tuvo la capacidad de continuar con esto con Jacob. Perdón si me confundo los nombres por un momento, creo que me estoy confundiendo los nombres por un momento. Pero Isaac sí, dice Armando. Isaac tuvo esto que pudo alinear e impartir a su hijo con ese espíritu paternal y corregirlo, llevarlo hacia el propósito que Dios tuvo, de la misma manera que Dios, y en coincidencia y en línea con lo que Dios había profetizado en el vientre de su madre Rebeca. Y así lo estableció como un verdadero patriarca. Labán jamás hubiera podido hacer eso, movido por un espíritu de institucionalismo. Hemos pasado del horario, tenemos que ir a YouTube. Hoy tenemos la segunda parte del Pastor Randolph, algo precioso, y ya tienen el manual. Así que los que quieren también lo pueden mirar con el manual en mano. Y si Dios quiere, en esta semana ya estoy terminando, les voy a mandar también el manual de esta clase, que con esto terminamos esta serie de mentores o padres.